Entonces vamos a estar mirando hoy la doctrina de los bautizos y la imposición de manos dentro del cuerpo de Cristo. Como nosotros hemos ya visto, gloria sea el nombre del Señor, que ¿cómo se puede decir? No sé si se puede decir enseñanza. Se ha estado hablando sobre el nuevo nacimiento, de que necesitamos el arrepentimiento, el reconocer a Jesucristo, la fe de creer en Jesucristo. Y ahora, bueno, vamos a continuar con esto. Después de un nuevo nacimiento, sobre todo saber que cuando una persona ha nacido de nuevo, viene a ser parte del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Entonces, y eso sobre todo que se demuestra después cuando uno se bautiza. Nosotros vemos que nosotros nos bautizamos porque queremos, no para ser parte de una congregación, bendito sea el nombre del Señor, sino sobre todo para ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y bendito sea el nombre del Señor también para poder participar a través siendo miembros o parte del cuerpo de Jesucristo, poder participar de la cena del Señor. Como otras fiestas también, ¿no? Que sabemos, como hemos hablado, que nosotros no bautizamos a los bebés, a los niños, porque ellos no saben lo que es pecado. Y para nosotros ser bautizados, aceptar a Jesucristo, debemos reconocer que somos pecadores, ¿no? Entonces, por eso no se bautiza a un bebé o a un niño de baja edad, porque él no entiende, no conoce. Entonces, para nosotros, cuando ya conocemos, entendemos lo que es el arrepentimiento, la confesión de pecados, para poder ser perdonados a través de la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también esto del bautismo, gloria al nombre del Señor, nos da parte, no solamente como parte del cuerpo de Jesucristo, sino que nos hace participar, como decía, a la cena del Señor y a otras partes de la iglesia, ¿no? Vemos que en ciertas congregaciones, bendito sea el nombre del Señor, vemos que algunas personas exigen que para que la persona sea que va a dar la palabra, sea que va a hacer, va a cantar o, mejor dicho, va a adorar al Señor o va no sé, a evangelizar tal vez, para un ministerio, eso es lo que quiero decir. Vemos que en algunas congregaciones se exige, sobre todo, que la persona pueda ser parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa persona va creciendo dentro del cuerpo, va siendo nutrida con la doctrina del Señor Yeshua Mashiach Jesucristo, pero sobre todo que va creciendo en medio del pueblo de Dios. Entonces la persona sabe que esa persona está tomando la leche espiritual y después ya pasa a una segunda etapa que es lo que se dice la carne, algo más sólido, ¿no? Y gloria sea el nombre del Señor, vemos que en algunas congregaciones exigen no solamente que sean bautizados para ser parte de un ministerio, o sea, quiero decir, como les decía, si es para ujier o cosas así. ¿Por qué? Porque digamos que la persona ya tiene el entendimiento de que cuando viene una persona nueva ya pasó por esos procesos y sabe cómo atenderla, sabe cómo realizar. Si se pone un neófito, como dice la palabra, una persona que no conoce todavía la doctrina, no sabe ni lo que es el bautismo, entonces esa persona tal vez ni siquiera va a realmente a a conocer la palabra, porque tal vez se la está poniendo a la persona rápidamente a trabajar para el Señor, pero todavía no ha entendido el sacrificio, tal vez no ha entendido lo que es el arrepentimiento, todavía no ha entendido lo que es confesar el pecado, no ha entendido lo que es nacer de nuevo, porque como leímos en los otros capítulos que veíamos el caso de Nicodemo, ¿no? Estaba dentro del templo, enseñaba, pero no tenía la llenura, no tenía el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos, y tampoco tenía el bautismo, gloria sea el nombre del Señor. Entonces por eso vemos el encuentro con el Señor Yeshua Mashiach, Jesucristo, que le dice que es necesario
que él nazca de nuevo, que es necesario que nazca de agua y de espíritu. ¿Para qué? Para poder enseñar. ¿Para qué? Para que él pueda llevar la palabra. ¿Para qué? Para que él pueda llevar a otros al camino. Lo que él aprendió, el poder enseñar a otros. Entonces, digamos, si la persona, digamos que no sabe lo que es el bautizo, ni se ha bautizado, ni nada, no quiere compromiso, porque hay que entender que el bautismo, gloria sea al nombre del Señor, es un compromiso con el Señor. Es que yo me comprometo, que quiero ser parte del cuerpo de Cristo, que yo soy la novia de Jesucristo. Entonces es un compromiso, que yo no quiero nada con las tinieblas, que yo no quiero nada con el mundo, gloria sea al nombre del Señor, pero que yo quiero a Jesucristo. Entonces vemos que este compromiso no todas las personas lo quieren. Esto tiene que ser tampoco no obligatorio, sino que tiene que nacer bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es la persona que tiene que también desear ese compromiso. Hay gente que a veces lo rechaza, el compromiso del bautismo, porque sabe que se va a comprometer, a que ya no puede ir un pie hacia atrás como el cangrejo, o que no puede ya hacer las cosas de antes. Por eso a mucha gente le cuesta, bendito sea el nombre del Señor, porque sabe que es algo serio, que es ya un compromiso. Es como la gente que le gusta picar de aquí a allá, le gusta estar con un hombre, con otro joven, y porque dice, no, yo soy muy joven, no me quiero comprometer con nadie, no me quiero casar con nadie, tengo que disfrutar la vida. Y eso es lo que vemos en el mundo, que la gente dice, quiero disfrutar de mi vida, y a veces no quieren comprometerse al matrimonio. Y vamos a compararle que el bautizo es como un matrimonio en el que dos personas se comprometen a vivir una vida en unidad, en unión, en compromiso, en un amor. Gloria sea el nombre del Señor. La necesidad de ser bautizado, vemos que también es importante, como les decía, el del Espíritu Santo para ser miembro del cuerpo de Cristo. También se expone, como les decía hace un ratito, ¿no? Que hay congregaciones que muchas veces se pide que la gente sea bautizada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos en las Escrituras, bendito sea el nombre del Señor, que cuando Pablo y Bernabé, gloria sea el nombre del Señor, fueron escogidos no por el hombre, fue escogido por el Espíritu Santo, pero ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Vemos que Pablo en su conversión, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, vemos que él se bautiza y es lleno del Espíritu Santo. O sea, hubo primero el bautizo de agua y después tiene el bautizo del Espíritu Santo, la llenura. Y vemos que más tarde el Espíritu Santo lo escoge para el ministerio, para ser ese misionario, para ser ese portador, ese apóstol, para llegar a otros países como vemos Roma, España, Chipre. Y necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, no solamente para estar dentro del cuerpo de Cristo, pero también para su misión, para que el Espíritu Santo sea quien guíe, ¿no? Entonces vemos que es un poquito de la mano. El bautizo en agua, como les decía, está eso dentro del cuerpo de Jesucristo. Somos parte del cuerpo de Jesucristo. Para ser parte de la comunión, del compartir el pan, lo que vemos también hecho de los apóstoles en el capítulo 2, que ellos repartían los alimentos, se reunían y estaban compartiendo la cena del Señor. Vamos también como les decía, a ver lo de la imposición de las manos y el bautizo del Espíritu Santo. Sabemos que el nuevo nacimiento, lo que les decía hace un ratito, es necesario para todas las personas. ¿Por qué vemos que es necesario? Porque como yo les contaba, creo, bueno, no sé si les conté, en el día miércoles que estaba, que tenía que ir por una liberación, el Señor me habló, porque yo quería la dirección de Dios. Yo dije, yo no me quiero mover así sola, a la locada. Yo dije, no, yo tengo ya un compromiso. Dije, no. Pero después el Señor me habló y me dijo, tú vas a ir. Entonces yo dije, entonces, pero el Señor me habló, me dijo, esta persona no me conoce. Entonces,
nosotros allí vemos que cuando la persona no conoce del Señor, cuando, cuando, cuando la persona no conoce del Señor, pues aún vemos que la Biblia dice que el pan de la liberación, o cuando vemos, es para los hijos. Por eso le dice el Señor Jesucristo, Yeshua, le dice a la mujer sirofenicia, dice que era el pan para los hijos. Y ella dice, no importa, deme un poquito de migajas, porque le estaba diciendo, son para mis hijos, o sea, para los que me aceptaron, para los que me reconocieron como su Señor y Salvador. Entonces el Señor me hacía entender que muchas veces, por eso lo que les decía, es importante, porque si tal vez el hombre de Dios no tiene discernimiento, no está lleno del Espíritu Santo, puede ser que, como esta muchacha decía que nació dentro de una iglesia, bendito sea el nombre del Señor, y pensaban que era cristiana, hasta incluso todo mundo decía que era cristiana. Pero a mí el Señor a mí me habló y me dijo, ella no me conoce. Entonces yo dije, bueno, me dio una palabra y yo le dije a la muchacha, le dije, mire, a mí el Señor me dijo esto, y ella comenzó a llorar. Entonces yo le dije, mira, tú necesitas paz, pero ante todo necesitas que tú conozcas al Señor, pero nadie te puede obligar, porque el recibir al Señor Jesucristo tiene que ser de tu propio, ¿cómo se puede decir? Un libre albedrío Dios nos dio, ¿cierto? Entonces, ella cuando entendió, le expliqué, y ella, porque la mamá decía, no, es que ella es cristiana. Y entonces yo le decía que le preguntaba a la muchacha. Entonces me dijo que no, que ella nunca lo había aceptado. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo es importante para ser parte del cuerpo de Jesucristo? Es primero reconocer el señorío, a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos entonces a estar leyendo en Mateo capítulo 3, en el versículo 13, donde ya vemos donde nuestro Salvador Jesucristo, él mismo nos da las pautas a seguir, él mismo nos da cómo debemos seguir los pasos del bautismo. 3:13 de Mateo. De Mateo. Entonces vemos que dice el bautismo de Jesús. Bueno, aquí vemos el bautizo de nuestro Salvador Yeshua. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Amén. Entonces vemos que después no solamente, vemos que dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que remarco en este momento es que vemos que dice que se cumpla. O sea, es como, bendito Dios, es no solamente que cuando a alguien usted le da una orden en su trabajo, en su lugar, en su escuela, usted tiene que cumplir con su tarea, usted tiene que cumplir con su trabajo. Y aquí dice, el Señor mismo dice, así conviene que cumplamos. Pero ¿qué está diciendo? Toda justicia. O sea, quiere decir que el bautismo también es parte, bendito el nombre del Señor, de justicia, de la parte divina, porque dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí que el propio Señor, siendo Señor que bajó, que se despojó de su gloria, vemos que aquí mismo el Señor Jesucristo, Yeshua, es el que nos dio igual el ejemplo para que nosotros podamos entender que es necesario cumplir con la justicia de Dios. Pero no solamente eso, sino que vemos que el Padre dice, este es mi Hijo. Entonces vemos que nosotros también, el Señor tiene que decir, yo me imagino que también dice lo mismo cuando nosotros estamos allí en el agua, en la piscina, donde la congregación tiene, dice, también la voz del Espíritu, cuando estamos haciendo el acto del compromiso, el bautismo en el agua, el Señor también decir, esta también, Marlene, esta es mi hija, Ana Sofía, esta es mi hija, porque dice, esta se está comprometiendo conmigo.
conmigo, está siendo parte del cuerpo de Mashiach, de Jesucristo. Y qué bonito, ¿no? Que fue para testimonio, que escucharon la voz, ¿no? Y que digan, este es mi hijo. Qué bonito que el Señor saque pecho por nosotros y diga, esta es mi hija. Qué lindo, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Lucas capítulo 6, 40, donde vamos a ver todavía lo que habla. Dice, Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí vemos que el Señor está diciendo que a nosotros como hijas de Dios, como discípulos del Señor Jesucristo, dice que no es superior a su maestro, pero que cuando nosotros llegamos a la perfección de Yeshua Mashiach, dice, seremos como nuestro maestro. Nosotros sabemos que nuestro maestro no es el de la escuela ni el de la universidad. Nosotros sabemos que nuestro maestro se llama Yeshua Mashiach, Jesucristo. Entonces vemos que él vino, el maestro, a enseñarnos cómo debemos comportarnos, pero también a llevarnos a la perfección delante del Padre. Vemos que vamos a girar algunas páginas en Lucas capítulo 3, en el versículo 23. Aquí vemos la parte de la genealogía del Señor Jesucristo, que dice, Yeshua, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces vemos que él también está aquí hablando de que antes de comenzar su ministerio, él tuvo que ser bautizado. El Señor Yeshua, vemos que él no comenzó antes. Él pasó como el mismo proceso que nosotros. Bueno, el Señor es el Señor, pero nosotros tuvimos que venir de nuevo, a nacer de nuevo, pero vemos que Él dejó como maestro, dejó los pasos para que sigamos su doctrina, sus pasos. Y vemos que aquí dice que comenzó a sus 30 años su ministerio. Entonces, como leíamos en Mateo 3, primero tuvo que pasar por el bautismo en agua y ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y comienza después su glorioso ministerio. Él comienza a liberar gente, él comienza a sanar, que vemos que su ministerio es glorioso y eterno porque él continúa sanándonos, continúa libertándonos. Gloria sea el nombre bendito del Señor Yeshua. En el capítulo de Mateo 3:16 habíamos leído que cuando el Señor Yeshua, Jesucristo, sube del agua, vemos que desciende en forma de paloma el Espíritu Santo. O sea, Él cumple primero el primer paso, baja a las aguas, al bautismo de las aguas, y enseguida para dar testimonio de lo que es el compromiso con Dios, la unidad con el Padre, de estar juntos, la dependencia es lo que yo veo. Gloria a Sara, Bastora, Basaya, gloria a Dios. O sea, quiere decir, yo dependo de ti, Padre. Y yo pienso así, no sé, se me vino hoy en este momento a la mente, Señor, yo hago alianza contigo y yo ya no dependo, ya no soy sola, ya no estoy independiente, ya, ahora yo dependo de ti, Padre, en la unidad. Qué lindo, gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que para testimonio baja en forma corporal una paloma, pero no porque el Espíritu Santo sea una paloma, sino era para testimonio, para que sea testificando que lo que venía era el Espíritu Santo. Amén. Porque vemos que el Espíritu Santo también es fuego, dice que son ríos de agua viva que corren a nuestro interior. Entonces vemos que hay ¿cómo se dice? Bendito sea el nombre del Señor. Se le puede comparar, ¿no? Como vemos aquí del bautizo como una paloma. Esto prueba que el bautismo es una inmersión. O sea, inmersión quiere decir cuando uno se sumerge. Nosotros vemos que no sé si en otros bautizos en otros países, no lo sé, pero vemos que en otras doctrinas o en otras religiones, mejor dicho, pero vemos que el Señor Jesucristo habla de la inmersión, el sumergirse dentro de.
Entonces vemos que es lo mismo, no solamente se hace dentro del agua, pero el Espíritu Santo también viene espiritualmente a sumergirnos dentro de él, dentro de, como dice Ezequiel, de ese río, ¿no? Qué bonito, gloria sea el nombre del Señor, que ya vemos que nos da esa cobertura, porque el Espíritu Santo ya viene sobre nosotros, sobre nuestras vidas. El bautizo en griego significa, como les decía, inmersión. Es necesario demostrar de que no es un bautismo la aspersión. Eso justamente quería hablarles hace un ratito de que en otras religiones, como, bueno, tal vez la gente que escucha vaya a decir, esta mujer siempre está en contra de los católicos. Yo no estoy en contra de los católicos. Es simplemente que es que se ha modificado lo que está escrito en la palabra y vemos que en la religión católica, porque no puedo comparar con otra porque pues no conozco, que el catolicismo pues a nosotros, a las personas que salimos de allí, de la Babilonia, era que no nos sumergían. A nosotros nos bautizaban cuando éramos niños, porque decían que era rápido de dar, para que si en caso de que el niño muriera, que se suponía que era eso que nos iba a salvar, que se suponía que era una protección, como un amuleto, vamos a decir, que eso es lo que se lo tomaba. Por eso mucha gente, apenas el bebé nacía, incluso hasta le ponían un amuletico y le ponían, si era posible, una pulserita roja que hasta que tenga el bautizo. Y yo lo veo como si a la época era como si se lo tomara como un amuleto, pero vemos que el bautizo no es para eso, es para que yo me comprometo con el Señor, en que yo ya me arrepentí de mis pecados, pero lastimosamente en la religión católica pues se hacía aspersión, ¿no? Que le echaban 2 o 3 ¿cómo se dice? Eh, no sé cómo se dice, con palmaditas de agua en la cabeza al bebé, porque la mayoría pues se bautiza siempre es a un bebé. Es raro que se bautice, debe haber casos, ¿no? Pero la mayoría son niños, son bebés que los bautizan. Entonces no se los sumergían, sino que les echaban un poquito de agua en la cabeza. Yo me recuerdo que a mí me echaron agua, creo que tenía como 5 o 4 años. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no podemos decir que eso es el bautizo, porque lo hagan en otras religiones y pienso que otras religiones tienen otra manera tal vez de hacer sus bautizos, yo no sé, o las sectas, ¿no? Pero vemos que aquí la Biblia nos habla de la inmersión, de sumergirse dentro del agua. Entonces, el bautizo bíblico es sumergir a una persona nacida de nuevo y capaz de comprender a lo que se está comprometiendo. Porque eso es muy importante. No bautizar por bautizar, no decir, bueno, por la emoción, porque a veces hay casos que le dice, tiene que bautizarse, entonces la persona como no tiene conocimiento se bautiza y sale igual. No hay cambios, no hay nada porque no entendió, no porque la persona tenga la culpa, sino porque no le explicaron, sino porque la persona ignoraba, no entendía. Entonces, tal vez al llegar dice, bueno, tiene que bautizarse, porque yo me recuerdo cuando yo viajé a Estados Unidos, yo me recuerdo que en esa iglesia, el mismo día que tú llegabas, ese mismo día te bautizaban. Y yo digo, es bueno de una parte, pero si no se le habla del arrepentimiento, de hacerle entender que no es yo me bajo al agua y ya soy miembro de una iglesia, sino entender que es importante el nacimiento, el nacer de nuevo, ¿no? Porque iglesias sí, yo he visto que lo hacen el mismo día, llega la persona, acepta a Jesús y lo bautizan enseguida, pero es que esa persona va a tener una conversión verdadera, es que esa persona realmente nació de nuevo, porque si a sus no sé cuántos años tenía ya Nicodemo, pongámosle unos 60, porque el Señor Yeshua tenía 30, bueno, digamos unos 50, 60, le está diciendo, y él dice, siendo yo viejo, ¿cómo entraré otra vez a la matriz, al vientre de la madre? Porque dice, yo viejo, era porque él no concebía de que cómo él iba a poder nacer de nuevo siendo ya viejo. Tal vez su mamá ya no estaba ni siquiera en vida, pero el Señor Jesucristo le estaba hablando cosas celestiales, cosas gloriosas, diciéndole, es necesario que vuelvas a nacer de nuevo. Entonces, por eso vemos la importancia de que la persona nazca de nuevo para que tenga ese compromiso, esa dependencia del Señor en el compromiso que es el bautismo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor.
cuando una persona, digamos, no haya sido sumergida dentro del agua, eso no va a ser válido como un bautismo. Bíblicamente, porque eso es lo que hemos leído, bíblicamente, ¿no? Porque el Señor Jesucristo vemos que Él dice que fue bautizado y Él subió del agua, o sea, quiere decir que Él fue cubierto y Él subió del agua, o sea, quiere decir que Él estuvo todo cubierto bajo el agua, ¿no? Incluso a todo el cabello. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19-20. Vemos que allí habla una parte, nosotros ya hemos estudiado esa parte en otro tiempo que hicimos sobre el bautismo también. Y aquí vemos que dice, bendito Dios, gloria al nombre del Señor, dice, y Jesús se acercó, vamos a leer desde el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre. Y ahí vemos que primero habla del singular, en el nombre. Yo, si ustedes se recuerdan, hace algún tiempo, casi tal vez no sé si va a ser un año, yo les dije que esta parte de aquí fue modificada por la Iglesia Católica. Esta frase donde dice, del 19, perdón, donde dice, bautizados en el nombre del Padre, y ustedes ven que dice, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea, está hablando como si fueran 3 personas. Pero al principio, en realidad, en el original, lo que está en el original es bautizándolos en el nombre. Nosotros vemos que en Hechos de los Apóstoles todos fueron bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach, es decir, en el nombre de Jesucristo. Hermana, yo me hice bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, delante del Señor, usted lo hizo, lo hicieron así porque pues a su pastor le enseñaron así. No es que por eso uno va a ir al infierno, pero está errado, porque el Señor Jesucristo, cuando vemos en el original, no está escrito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque da a entender que Juanita y Omaira y Ana, entonces está hablando de 3 personas. Y si yo digo en el nombre, entonces hay varias personas. No sería en los nombres, tendría que ser en los nombres del Padre y del Hijo, pero ahí dice en el nombre, y es eso lo que está normalmente en el original. Y esto, si ustedes pueden ver o buscarlo, pero en el internet lo hay, incluso los papas mismos dicen, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor Jesucristo les dio la autoridad a la Iglesia Católica para cambiar esa frase, según lo que se ha leído y lo que se ha visto. Y yo me digo, Señor, ¿hasta dónde? Porque eso fue cambiado, o sea, eso fue cambiado, modificado, no en después los siglos siguientes de Jesucristo, de Yeshua. Eso fue cambiado más o menos ya para el siglo XV, por allí, 13, 15. ¿Por qué? Porque todavía no vemos que cuando viene a ver la reforma con Lutero, es allí cuando empiezan a ver esos cambios, porque antes toda la Biblia era en latín, entonces nadie conocía el latín, solamente los que hablaban latín. Entonces cuando hay la traducción a través de Lutero, vemos que ahí fue modificado algunas cosas, pero antes no era así. Entonces lastimosamente las personas que tal vez no sabíamos, porque yo siempre me pregunté, pero como vemos la Biblia, la palabra de Dios no se ha revelado, porque si usted mira en otros capítulos, uno mira, vamos a leer en Marcos, si no mal recuerdo, que en Marcos capítulo 16, en el versículo 16, vuelve a repetir lo mismo que está en el original. Solamente es el único capítulo y versículo, Mateo 28, 19, 20, o sobre todo el 19, que fue modificado. Pero lastimosamente uno lo tomó así. Vemos que, bendito sea el nombre del Señor, que Marco capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre.
si vemos que está diciendo en el nombre, porque usted no expulsa a los demonios, yo expulso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo expulsa en el nombre de Jesús fuera. Para sanidad usted no dice, Padre, ven a sanar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dice, porque vemos que el Padre, el Todopoderoso, le dio toda autoridad en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra a nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Porque dice que lo subió hasta lo máximo. O sea, y le dio autoridad. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es el que nos va a juzgar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí cuando usted ve en el versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si usted ve el versículo 16, quien está hablando es nuestro Salvador Yeshua. Y quien está hablando en el 17 dice, el que crean en mi nombre. O sea, que él está diciendo que es en su nombre que uno tiene que ser bautizada. Pero como le digo, si alguien está escuchando y fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues bíblicamente está errado, porque el original dice en el nombre. Y en el nombre vemos que todo el libro de Hechos de los Apóstoles, todos, incluso los que fueron bautizados en Juan, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Amén. Entonces, era solamente un comentario para que no entre como un poco de confusión. Después, si tiene alguna preguntita, me la anoten, y al final vamos a ver si es que hay alguna pregunta concerniente a esto, para que no le quede duda. Amén. Vemos que el mismo Señor Jesucristo fue el que colocó las condiciones del bautismo, como era, y en el nombre. Por eso dice, es en el nombre. Pero normalmente en el nombre de Yeshua, ¿no? De Jesucristo. Vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 38. Y en 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Entonces vemos que allí se contradice un poco, diría usted, pero es porque ya le decía, porque fue modificado. Porque ahí tendría que decir en todos los versículos, en Hechos de los Apóstoles, en Colosenses, en Gálatas, y fueron bautizados los nuevos discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos que no dice así, ¿no? Entonces aquí dice, arrepentíos. Primero hay una condición antes de ser bautizado. No es que yo me bautizo, como les decía, porque, ay, sí, me gustaría porque vamos a comer un pedazo de pastel y voy a estar con los hermanos y que qué rico. No. Vemos que dice que la primera condición es el arrepentimiento. Primero yo me arrepiento, yo entiendo que he pecado, que he contristado al Señor, que lo que yo he hecho, mi vida como la tenía, le desagradaba al Señor. Entonces primero hay arrepentimiento, y después el bautizo dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, para perdón de pecados. Y después vemos que hay una coma, una punto y coma, y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el Señor está dando la condición de cómo, o los pasos a seguir para ser bautizado. O sea, es decir, yo me arrepiento, yo reconozco que yo necesito mi Salvador, Yeshua HaMashiach como mi Señor, mi Salvador. Yo lo recibo en mi corazón, yo creo que por la fe que Él me perdona, y sí. Después vemos que voy a tener ese compromiso, como lo que les decía hace un ratito, algo que el Señor me hablaba. Yo voy a depender del Padre, yo voy a tener un compromiso con Él. Y después entender que también hay perdón de pecados que quedan allí dentro del agua. No pensar que, bueno, que hay gente que también vaya a pensar, no sé si haya pensado que a veces va a la misma piscina, o yo no sé si tiene una piscina, y la bautizan a la persona y ya no se quiere meter porque pues quedó todos los pecados del de la otra. Y dice, ay, no, cámbiame en el agua porque
tal vez, tal vez porque el anterior dejó tantos pecados allí, pero vemos que es algo espiritual, ¿no? Que es para perdón de los pecados, se hace eso, y dice que es para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que después del bautizo, el Señor promete que nos bautiza con el Espíritu Santo. Qué glorioso, ¿no? Qué lindo que ahí dice que recibiremos el don del Espíritu Santo. Qué bello, qué lindo. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar la fe en Marcos capítulo 16, el versículo 16. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que habíamos leído hace un ratito. 16, lo que leímos hace un ratito, ¿no? El que creyera y fuere bautizado será salvo, para el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Después vemos que el Señor Jesucristo está hablando lo que nos da esas ventajas de recibir también el Espíritu Santo. Pero vemos aquí, bendito sea el nombre del Señor, que la semana pasada creo que fue que les decía que el ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo, él no tuvo tiempo de bautizarse, ni el tiempo de hablar en lenguas, ni ser bautizado el Espíritu Santo. Pero vemos que él hizo el primer paso. Y ahí está, por eso él fue al cielo. Porque él cumplió el primer paso. Como estaba en la cruz, crucificado, pues ya no pudo hacer los siguientes pasos, ¿no? Que gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos ha permitido el Señor hasta llegar al bautizo del Espíritu Santo. Pero vemos que él no fue condenado. Él primero se arrepintió, reconoció que el Señor Yeshua, Jesucristo, era el Rey de Reyes, Señor de Señores, que estaba allí al lado crucificado, el que le perdonaba sus pecados. Y como lo reconoció como Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, entonces él puede obtener la salvación. Y el Señor le dice, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, gloria a Dios. Qué lindo, porque vemos que, como le digo, él no tuvo tiempo de bautizarse. Entonces vemos que antes, yo me preguntaba mucho, pero vemos que el Señor nos habla, ¿no? Que cuando una persona que está ya mayorcita, en el caso, por ejemplo, no sé, usted tiene una abuela, usted tiene un tío, una mamá que ya está de edad y que ya no se puede bautizar porque, digamos, como ahora que hay el tiempo de pandemia, digamos que hay ancianitos que, gloria sea el nombre del Señor, reciben al Señor Jesucristo, pero ahorita por la pandemia pues hay precauciones, hay cosas a seguir, protocolos. Entonces como son más sensibles a esta situación, entonces, por ejemplo, tal vez no es posible por el momento. Pero eso no quiere decir que tal vez por eso no van a ser salvos, porque si la persona cree, y bueno, si dice, bueno, bautíceme en la bañera, bautíceme en el río, no importa, porque también digamos que si es una persona, en el caso como mi abuela que tenía 103 años, le podía dar una neumonía. Es un ejemplo que doy. Pero vemos que a nosotros, por ejemplo, que ya somos más jóvenes, que no hay ninguna indiscapacitación, que ya no hay ese problema, pues nosotros, y que ya somos conscientes, porque a lo que yo me refiero es personas que ya están a fin de vida, ¿no? Gente que, por ejemplo, a veces están dentro de lechos en los hospitales, que reciben al Señor y de repente mueren después de 2, 3 días. Y uno no puede decir, no, esa persona se fue al infierno porque no se bautizó. No, porque vemos el caso del brigón, del ladrón, ¿no? Que el Señor le dijo, hoy mismo tú estarás conmigo, porque lo reconoció como el Señor, ¿no? Entonces, las mismas dos condiciones para nacer de nuevo. El bautismo es la señal exterior del nuevo nacimiento interior. O sea, yo recibo al Señor Jesucristo y el exterior es el bautizo, ¿no? Es una, vamos a decir, como un compromiso público. Es como cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted lo hace en medio de las personas y es
comprometiéndose públicamente, ¿no? Para nacer de nuevo, pero acá vemos que es una señal exterior el bautismo, ¿no? Del nuevo nacimiento. Como yo les decía, un bebé no se lo puede bautizar porque él no se puede arrepentir. Entonces no se bautiza a niños, se bautiza a niños o adolescentes cuando la persona es consciente, cuando ya tiene la capacidad de entender lo que es pecado, cuando hay la capacidad de decir, sí, lo que yo he hecho es malo, sí, yo necesito, reconoce al Señor, lo recibe, se arrepiente. Y a veces, bueno, se ha visto que en iglesias, lastimosamente, pues a veces gente que son impulsadas por otras personas y a veces o los jóvenes, digamos que se ha visto, ¿no? A veces para tocar un instrumento, pero a veces no son conscientes de lo que están haciendo, lo que se están comprometiendo. O sea, que el bautismo es un compromiso, no con el pastor, no con la iglesia, sino con el Señor. Amén. Vamos a ver en Colosenses en el capítulo 2:12 lo que nos habla, gloria sea el nombre del Señor. Colosenses 2:12, sepultados con Él. Entonces usted puede mirar aquí. Aquí no está diciendo sepultados con ellos o con el, ¿entiende? Cuando le decía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque o sea, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Quién resucitó? ¿Quién murió? Jesucristo, Yeshua. Entonces, yo le estoy diciendo eso porque son cosas que el Señor me ha mostrado. Entonces, yo entiendo y yo digo, claro, o sea, yo digo, qué lástima que la gente hemos seguido tal vez una trayectoria de lo que otros nos han enseñado porque no, tal vez no hemos estudiado porque no nos ha sido revelado, ¿no? Pero aquí vemos claramente que dice sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. No dice aquí con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, sino con Él, quien resucitó. Mediante la fe en el poder de quién? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, después más abajo dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que eso es lo que hace, ¿no? Como yo le decía a usted que cuando uno va a la piscina, al río, uno no puede decir, no, es que bautíceme un poquito más allá porque el de allá era demasiado pecador. No, sabemos que ya Él sepulta esos pecados a lo profundo de la mar, dice en Miqueas, ¿no? Ya los sepultan, ya ni se acuerdan. Es el acusador, es el diablo que a veces viene a recordarnos. Pues nosotros tenemos que recordarle que Él ya está vencido, que el Señor ya nos perdonó, aleluya. Entonces, vemos que el sumergirse dentro del agua significa la muerte a la antigua vida, a mi vieja naturaleza, a mi vieja vida pasada, a lo que yo hacía antes. Y cuando la persona sale del agua, significa que así como Jesús resucitó en nosotros, nosotros también vemos que nosotros nos levantamos, una nueva criatura, como le decía al exterior. Y sobre todo que todo esto se hace por la fe. Todo esto es creyendo por la fe, ¿no? Y bueno, si uno va sin creer, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces no creería que el Señor murió por esa persona, pero vemos que es para el perdón de pecados. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2:41, vemos otra parte que, gloria sea el nombre del Señor.
Vamos a leer Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra, entonces, no sé si recuerdan lo que yo les decía hace un ratito, que hay gente o asambleas, que bueno, tal vez es su manera de trabajar así, que apenas la persona llega, acepta y se bautiza. Pero aquí vemos otra cosa que es la palabra. La palabra dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, quiere decir que ellos ya conocían, tenían conocimiento de la palabra, que es lo que le agrada a Dios, que sin fe yo no puedo acercarme a Dios, que, que la palabra dice que, por ejemplo, que por sus llagas yo fui sanado, que la palabra dice que Él es el que me libera de mis iniquidades, que Él ha llevado todo allí en la cruz. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento de la palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque hay que entender que estos primeros cristianos que se convirtieron allí dentro del pueblo de Israel, era gente que conocía, que ellos amaban la Torá, que ellos leían todos los días. Y vemos que Deuteronomio 6, el Señor le dice que le repita caminando, en el viaje, antes de acostarse, antes de levantarse, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda. O sea, todo el tiempo era la palabra. Todo el tiempo era la palabra. Entonces ellos conocían la palabra. No era que eran neófitos y que decía, a ver, no, ¿qué es? Ellos se entendieron por la palabra. E incluso hasta Pedro se levanta y les recuerda lo que Joel, el profeta, había dicho, que en los últimos tiempos derramaría de su Espíritu Santo. Entonces vemos que ellos conocían la palabra, tenían la palabra. Entonces, por eso, lo que les dice antes, en el versículo 38, Pedro, del mismo capítulo, dice, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el conocimiento de la palabra. No es lo mismo que yo llego a una iglesia, no saben mi vida cómo está, cómo mi vida de desorden está, y de repente si yo acepto al Señor y me dicen bautícese, y pues yo lo voy a hacer por hacerlo. Y la persona dice, bueno, ahora sí, hermanita, venga a cantar. Pero no hay nuevo nacimiento, no ha habido arrepentimiento, no ha habido... Y es eso lo que estamos viendo, porque eso fue el caso que yo vi el día miércoles. Eso es lo que se está viendo. O sea, gente que está dentro de las iglesias y pensando que ya hubo un nuevo nacimiento y que tal vez están dentro de un lugar, pero que lastimosamente no conocen todavía al Señor, ¿no? Entonces, en el versículo 47 del mismo capítulo, aquí vemos que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos qué bonito que cada vez que uno habla la palabra, es la palabra que va convenciendo. La palabra es Cristo y vemos que el Espíritu Santo le empieza a redargullir de pecado, le empieza a hacer su obra allí. La palabra es lanzada por medio del pastor, del líder de allí en la congregación, el evangelista, yo no sé. Y entonces vemos que la palabra viene dentro del corazón y viene a trabajar. Entonces, dice que el mismo Señor es el que después se encarga, ¿no? De añadir a la iglesia el pueblo. Amén. Vemos que también lo que estaba hablando aquí en Hechos de los Apóstoles, vemos que la unidad, ¿no? En medio del pueblo, que ellos estaban juntos, ellos estaban reunidos, no era para estar, como se dice, individual, sino en el versículo 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo, ¿no? Entonces se ve que había esa unidad para orar los unos por los otros, como dice la Biblia, y ellos compartían el pan en las casas, ¿no? Que vemos que había la cena del Señor, ¿no? Estaban ellos allí juntos. Entonces eso es importante, la unidad, la unidad. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, en el versículo 27, que bueno, son más o menos de lo que ya habíamos un poquito hablado hace bastante tiempito. No sé si se acuerden. 3:27-28 de Gálatas dice,
Vamos a leer desde el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos que nosotros pasamos a ser hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces eso es parte del principio cuando hay el nuevo nacimiento, ¿no? Reconocer al Señor Jesucristo, recibirlo por la fe. Después dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que tenemos ese revestimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Entonces vemos que qué lindo, como dice, habéis sido bautizados en Cristo. Entonces vemos que eso, lo que ya leíamos en Marcos 16, confirma aquí en el versículo 27. Lo que él decía, bautízase en el nombre, o en mi nombre, decía ahí mismo, ¿no? En mi nombre. El mismo Señor Jesucristo. Señor Jesucristo mismo estaba diciendo, bautícese el que sea bautizado en mi nombre, ¿no? Bueno, eso yo ya les... Vemos también como está en el caso del etíope, ¿no? Vemos que el etíope, él servía a la reina, ¿no? De Etiopía, y vemos que este hombre estaba estudiando las escrituras justamente en el profeta Isaías, en Hechos capítulo 8, ¿no? Donde vemos que él no sabía, no entendía de quién estaban hablando cuando estaba estudiando sobre el Señor Jesucristo. Entonces él no sabía si estaban hablando del profeta o de quién estaban hablando. Entonces vemos que Felipe, lleno del Espíritu Santo, le dice que era el Señor Jesucristo que murió. Y entonces él empieza a través del evangelismo, a través de la palabra, penetró en el corazón del etíope, que cuando estaban pasando cerca del agua, le dice, ¿y qué impedimento hay para que yo sea bautizado? Entonces vemos que él tuvo fe, él ya tenía la palabra, él ya conocía la palabra, este etíope. Bendito sea el nombre del Señor, pero lo que le faltaba era el entendimiento. Pero vemos que aquí el Espíritu Santo usa a nuestro hermano Felipe y él le empieza a explicar, ¿no? Le empieza a decir de quién se trataba. Entonces vemos que aquí le dice en el versículo 29 de Hechos 8 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó, le leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí yo quiero remarcarles algo. Es lo que estábamos diciendo hace un ratito. Gente que se bautiza sin tener sentido porque nadie le enseñó, porque nadie le explicó. Hermanita, hermanito, jovencito, mire, usted necesita reconocer al Señor, usted necesita arrepentirse. El Señor... Pero cuando la persona no conoce, ignora, pues la persona va a quedar en el mismo error. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí vemos que él mismo está diciendo, ¿cómo sabré si nadie me enseña? Dice, si alguno no me enseñare. Entonces vemos que es necesario alguien que pueda enseñar. Vemos que aquí el Espíritu Santo, como ya Felipe o el hermano Felipe ya sabía, el propio Espíritu Santo le dice, acércate, le da la orden y le dice, anda, para que le expliques, para que le enseñes, porque él tiene sed, él quiere agua, él quiere ser bautizado, él quiere que yo entre a su vida, él quiere ser sumergido en mí. Entonces vemos que allí Felipe va y le dice gloria sea el nombre del Señor, al etíope, ¿no? Le dice que suba, dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. Después vemos que continúa leyendo hasta que el eunuco le dice que él no entiende de quién se trata.
si es del mismo profeta, si es del profeta Isaías. Y en el versículo 35 le dice Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yeshua, de Jesús. Amén. Vemos que aquí le empieza a enseñar el evangelio de Yeshua. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, ya no le estaba hablando de otras cosas, de otros profetas, le estaba hablando de quién era Yeshua, del Salvador, de lo que había hecho en la cruz, por qué Él murió, por qué Él estaba yendo mudo, por qué no abrió la boca, para llevar nuestros pecados, para llevar nuestras enfermedades, para llevar nuestras iniquidades. Entonces vemos que cuando Felipe le anuncia el evangelio de Yeshua, de Jesucristo, este hombre se llena de fe. Y vemos que más después él manda en el versículo 38 y dice, primero en el 37 dice Felipe, si crees de todo tu corazón. La semana pasada, algo que el Señor hablaba con nosotros, decía que la fe no tiene que estar aquí. La fe tiene que estar en el corazón. Aleluya. Dice, si crees de todo tu corazón, porque mucha gente pues quiere comprender las cosas espirituales con la mente. Y eso, como di, eso borra la fe. Eso anula nuestra fe. Porque si queremos todo comprenderlo con la mente humana, pues no vamos a entender. Entonces dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vemos qué lindo. Entró la fe en ese hombre y dice, sí, yo creo que Él es mi Salvador. Sí, yo creo que Él es el Mesías, el esperado. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Y dice, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué lindo, ¿no? Porque nadie lo obligó. Nadie le dijo, no, usted tiene, si no usted se va a morir y usted va a ir al infierno. No. Vino de él, el Espíritu Santo lo convenció. El Espíritu Santo veía que él estaba ahí, como dice, masticando ahí, que quería entender, que quería saber, que quería más de Dios, pero no llegaba a entender. Hasta que el Espíritu Santo, al ver que no entendía, envía a Felipe para que le ayude a entender hasta que lo lleve a las aguas, al nuevo nacimiento. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, eso también nos hace parte de confesar nuestra fe en Yeshua como el Hijo de Dios. Vemos que en el bautizo también hay testigos, ¿no? Porque vemos que en el bautizo del Señor se acepta la Biblia como palabra de Dios. Uno se compromete a guardar la buena conciencia con Dios. Y se confiesa por fe en Cristo Jesús, Hijo de Dios, Salvador y Señor. Entonces, como vamos a hacer un recordatorio, como les decía, el bautizo es un nuevo nacimiento, pero al exterior, ¿no? Porque hay el nuevo nacimiento al interior, ¿no? Cuando entra Jesucristo a nuestro corazón, empieza ya ese nuevo nacimiento por la fe, por el arrepentimiento, la confesión. Y el exterior, que sería el bautizo en agua, que sería para confirmar que hay ese nuevo nacimiento, ¿no? En Lucas, en el capítulo 7:30, vamos a leerlo. Vemos que aquí estaban los fariseos, ¿no? Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea que ellos, si nosotros recordamos, el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Si nosotros vamos otra vez a Mateo y a los otros evangelios, que Juan, él fue enviado para aplanar, para ¿cómo se dice? Bendito sea el nombre del Señor, para preparar el camino para el Señor. Entonces vemos que él estaba predicando, él estaba evangelizando y él bautizaba para perdón de pecados. Dice que la gente confesaba sus pecados a Juan el Bautista
y él los bautizaba. Pero vemos que después de Jesucristo, los mismos discípulos que fueron bautizados por Juan, más tarde vemos que en las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, fueron bautizados en el nombre de Yeshua Mashiach, de Jesucristo, y recibieron el Espíritu Santo, porque nunca habían escuchado que había el Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí los fariseos de esta secta, vamos a decirlo así, o los intérpretes, los que tenían conocimiento de la palabra, ellos no quisieron, ellos echaron fuera, dijeron, no, nosotros no queremos, dice, y desecharon los designios de Dios. O sea, designio, ¿qué quiere decir? O sea, lo que el Señor, su plan, lo que el Señor planificó, lo que Dios había preparado. Dice, los fariseos desecharon con respecto a lo del bautismo, no siendo bautizados por Juan. Entonces vemos que ellos no tenían fe, ellos no creían, por eso ellos no recibieron el bautismo. Porque tal vez ellos decían, no, es que nosotros no somos pecadores, porque pues Juan estaba bautizando para el perdón de pecados. Pero aquí los fariseos, y vemos que los intérpretes, ellos no quisieron y no fueron bautizados por Juan. Quién sabe, después más tarde, ¿no? Otros fariseos que se convirtieron al Señor Jesucristo, claro que sí hubo, ¿no? Pero en este capítulo habla de que había algunos que rechazaban el bautismo. Es que se puede negar a alguien el ser bautizado en alguna congregación o algún lugar. No. Normalmente la única condición para refutar o rehusar a bautizar a alguien es que esa persona no sea un bebé. Porque como le decía, el bebé no se puede arrepentir. El bebé no sabe ni lo que es el pecado. Entonces, no se bautiza a los bebés, a un niño también de 5 o 6 años, no sabe. Ya tal vez a partir de los, no sé, 11 12 porque ya son más conscientes, ya entienden, ya reconocen. Pero si hay más edad, yo no conozco. Y como digo, tiene que nacer de la persona, ¿no? ¿Qué más? Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el versículo 26-40, donde vemos el caso de, no es de Cornelio, de Ananías, me parece, a ver. Es el caso de Felipe y el etíope, ¿no? Que habíamos leído, ¿no? Lo que pasó con él, todo lo que él reconoció, creyó en su corazón, que Yeshua es el Hijo de Dios, entonces fue bautizado. Algo que vemos aquí en el versículo 39, algo que me gusta mucho, es que dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos que realmente el etíope tuvo un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque vemos que ya había el gozo, había el fruto del Espíritu Santo, que es uno de los frutos lindos del Espíritu Santo, ¿no? Es hermoso que cuando uno tiene, bendito sea el nombre del Señor, yo me recuerdo que cuando yo me bauticé, yo estaba, pero creo que yo esperaba, contaba las horas. Yo pienso que a ustedes también les pasó lo mismo, de contar qué horas bautizarme, algo, yo pensaba así como un matrimonio, ¿no? De que incluso hasta quería hacerme, no sé, como una argollita para decir, pues yo me voy a casar con Yeshua, ¿no? Pero, pero como es por fe la alianza, es por fe, entonces yo decía, ay, pero qué lindo, qué rico, me daba como burbujitas en el estómago, ¿no? Cuando uno está enamorado. Y es verdad que ese gozo que sintió el etíope, nosotros también lo sentimos, ¿no? Que es parte de los frutos del Espíritu Santo. Cuando el Señor está en nuestros corazones, ¿no? Entonces dice, le vio más y siguió gozoso su camino el etíope, ¿no? Pero Felipe se encontró en Azoto
y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces vemos que él continuó, el etíope, su vida haciendo sirviendo a la reina y conociendo al Señor, y vemos que Felipe continuó haciendo su misión, ¿no? Seguir anunciando la palabra del Señor. Vamos a leer, este va a ser el último versículo porque no sé, a mirar un poquito, ay, si no después se me hace muy largo. Romanos 6:3. Donde habla otra vez, como les decía, vamos a mirar, que dice, vamos a leer a partir del 3, amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. No sé si usted llega a entender, él ya no muere más. O sea, él ya murió, él resucitó una vez, pero ya no muere. Ha sido justificado del pecado. Ahí bendito sea el nombre del Señor. Algo que me parece tan bonito, porque dice, la muerte no se enseñorea más de él. O sea, él ya venció la muerte. Ya la muerte tal vez de nosotros querrá, pero aún ni así. El Señor lo reprendemos en el nombre de Jesús. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, vamos a gloria sea el nombre del Señor.